Leemos el Salmo 111, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Bendita es la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor Dios bueno, grande y misericordioso, a ti damos toda gloria, honra y honor. Tú eres, Señor, el abanderado en esta hora, eres el centro de nuestra reunión. Eres la razón por la cual nosotros nos reunimos en este lugar. Por lo tanto, Señor, queremos extender nuestra oración y nuestro ruego ante ti en esta hora, rogando lo que es particularmente rogado por nosotros en esta hora antes de la enseñanza. Y es, Señor, que puedas dar a tu pueblo un corazón humilde, un oído noble, dócil, para escuchar y recibir tu palabra y querer aprender más y más de ella, querer, Señor, tener la profundidad de entendimiento acerca de ella, de tu palabra. Te rogamos eso por el corazón de cada uno de nosotros. Concédenos, Señor, no solo el oír, sino el entender. Y concédenos no solo entender, sino también amar tu palabra y terminar obedeciendo tu palabra. Ahora, en medio de todo esto, te pedimos en segundo lugar también, porque es preciso, que me des a mí, Señor, el ser un buen predicador, que unjas mi predicación con tu Santo Espíritu, que ésta sea filosa como espada de doble filo, que penetre hasta partir el alma y el espíritu y que discierna entre los pensamientos e intenciones del corazón. Ayúdame, Señor, porque no quiero valerme por mis propios méritos, ni herramientas, ni recursos, que tengo ninguno, Señor, por mi propia cuenta, sino que debo llegar al corazón de mis hermanos por medio de tu obrar, de tu agencia sobrenatural. Te ruego, Espíritu Santo, que ministres por medio de mi voz y mi predicación, para que ellos puedan recibir edificación, entendimiento, Señor. Te ruego estas cosas, Padre, porque todos nosotros somos tu pueblo, somos falibles y necesitamos de ti. Aún para la predicación de la palabra y aún para escuchar la predicación de la palabra, necesitamos de ti. Te agradecemos, Señor, este momento y este tiempo, y te pedimos, Señor, que te compadezcas de nosotros, que podamos entender tu palabra. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Tú dices en tu palabra que la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. Quita de nosotros la simpleza, Señor. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Como decía el salmista, dame entendimiento y viviré. Danos, Señor, ese entendimiento. Haznos vivir a la luz de tu rostro. Haznos vivir por Deo. En Cristo Jesús te rogamos estas cosas. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Bien, como había anunciado antes, el día de hoy comenzaremos con la serie sobre la teología pactual reformada, o la teología del pacto desde la perspectiva y tradición cristiana reformada.
por supuesto, esta es una teología del pacto evangélica, cristiana. Hemos de decir que difiere de la teología del pacto católica romana y difiere en algunos puntos también de otras teologías del pacto dentro de las mismas tradiciones cristianas protestantes. ¿Ok? Por ejemplo, la teología pactual reformada es distinta a la teología pactual bautista o la teología pactual anglicana. Pero note con todo esto que estoy diciendo que tenemos una teología pactual que es distinta a la de ellos, aún por ser protestantes, y también a los católicos, ¿cierto? Católicos romanos. Pero, con todo, note que estamos diciendo que tienen una teología del pacto, lo que nos asegura, por supuesto, que hay una necesidad dentro incluso de estas otras denominaciones cristianas protestantes, así como también la papista romana, de entender o interpretar las escrituras desde una perspectiva pactual. Así que lo primero que hay que notar con respecto a ello es que no es una doctrina ajena a la cristiandad, no, de hecho, es una doctrina que es muy propicia a la cristiandad y que el cristianismo como tal, pues siempre ha tenido de una u otra forma. Ahora, comencé leyendo el Salmo 111 por una razón principal, aunque no me voy a detener a hacer exégesis al pasaje, solo lo traje a colación para una breve reflexión mediante este pasaje, para entonces dar introducción a la serie de la teología pactual reformada. Note cómo en el Salmo 111, mientras el salmista está hablando precisamente acerca del Dios creador de todas las cosas y la alabanza que debe el pueblo de Dios a ese Dios, en medio de todo ello hace dos menciones que son sumamente importantes. Por ejemplo, tenemos que en el versículo 5 dice: para siempre se acordará de su pacto. Miren esa mención allí, la sección B del versículo 5. Y también en el versículo 9, en la sección B del versículo 9 también, dice: para siempre ha ordenado su pacto. Entonces tenemos dos cosas allí que son sumamente importantes. ¿Por qué quería traer una breve reflexión con respecto a este texto? Bueno, para que esto abra nuestro entendimiento y de alguna manera abra nuestro apetito bíblico respecto a este tema. Imagine que usted está leyendo por casualidad, como todo cristiano debe hacer, las escrituras, y de repente pasa por el Salmo 111 y lee diciendo: para siempre se acordará de su pacto. Y luego pasa por el versículo 9 y dice: ha ordenado para siempre su pacto. ¿Qué deberíamos nosotros como creyentes entender acerca de eso, verdad? Porque si Dios nos está hablando por su palabra, Él ha querido que eso tenga un significado que para nosotros debiera ser importante y debiera ser estudiado, porque Él lo está revelando y quiere que lo entendamos, porque lo ha dejado plasmado en su revelación escrita, la Biblia, la palabra. Y este es el punto. Si Dios en su palabra considera tan importante el pacto, el tema que circunda o camina alrededor de el pacto, tanto como para decir que se acordará de su pacto o que ha ordenado un pacto para siempre, ciertamente nosotros deberíamos tener un entendimiento bíblico acerca de qué es lo que Dios está hablando en estas secciones en las que pues la Escritura misma nos habla acerca de los pactos del Señor. Bien, toda la iglesia, como decía hace un rato, toda la iglesia desde sus inicios ha tenido algún entendimiento de los pactos del Señor en las Escrituras. Ella, la Escritura, mediante sus páginas, nos muestra cómo Dios ha querido relacionarse con sus criaturas de una manera que hemos de llamar de aquí en adelante una relación pactual o una relación de pacto. Esto trae también implicaciones, como iremos viendo más adelante. Cuando hablamos de los pactos del Señor, hablamos de una relación de pacto, una relación que Dios tiene con un pueblo, y por lo tanto hablamos de un pueblo del pacto. Y así sucesivamente van a ir tema tras tema viniendo, que están relacionados o implicados
en la doctrina que en las Escrituras se ligan o se aferran, se juntan, están armoniosas con la doctrina del pacto. Mediante esta serie de estudio, con las predicaciones que estaré dando, estaremos ahondando en cada uno de los pactos mencionados en las Escrituras. Así que vamos a hacer una especie de hilo, ¿no? Desde el inicio hasta el final, acerca de los pactos del Señor. Veremos sus características, sus fines, sus continuidades y discontinuidades con respecto a otros pactos en la misma Escritura. Pero sobre todo, veremos el propósito mayor de Dios al apuntar a Cristo mediante cada uno de esos pactos, para la salvación de su pueblo y primeramente para la gloria de su propio nombre. Ahora, ese es el punto que va a estar en nuestra mente toda vez. Dios ha querido salvar a la gente que pecó contra Él. Eso es una realidad que desde las Escrituras se nos muestran tajantemente. La humanidad pecó contra Dios y Dios es el Dios que quiere salvar a la humanidad que pecó contra Él. Nunca debe ser borrado eso de nuestra mente. Y el tema del pacto está precisamente alrededor de esto, que hay gente que pecó contra Dios y Dios quiere salvar a la gente que pecó contra Él. Desde el mismísimo capítulo 3, cuando inicia el pecado, y más adelante cuando veamos el pacto de obras en Adán, lo vamos a estar estudiando, desde el mismo momento en el que el hombre peca contra Dios, Dios mismo establece una manera de redimirlo de las consecuencias de su pecado. Así que lo primero que vemos claramente allí es, uno, que Dios quiere relacionarse con la gente y lo hace a través de pactos. Y que cuando el hombre peca y deshace lo que se había establecido relacionalmente con Dios, Dios vuelve a establecer otro pacto más a fin de redimir al hombre que había caído en pecado. Así que una y otra vez vamos a ver recurrentemente en las Escrituras el tema del pacto. Y en todas estas va a estar brillando una luz fulgurante a la par de toda la narrativa de la redención en las Escrituras. Esa luz es la luz de Cristo. Porque cada uno de esos pactos apunta y dirige al lector de las Escrituras hacia Jesucristo para poder hallarse en Él y no, por supuesto, fuera de Él. Cuando Dios salva en Cristo y no fuera de Él. Todos los que han de ser salvos, han sido salvos o que son salvos en esta hora, lo han sido en Cristo Jesús y no fuera de Él. Y lo han sido para la gloria del nombre de Dios. Habiendo dicho esto, vamos a meditar bíblicamente en algunas razones para estudiar los pactos en las Escrituras. Voy a dar al menos 3 razones. Yo pudiera sugerir más razones que estas, pero creo que son, a mi modo de entender las cosas, las más pujantes o de pujante vigor en las Escrituras. No que no pudieran haber otras que son importantes también, pero creo que para nuestro entendimiento o que facilitará nuestra comprensión o tener una comprensión más precisa o audaz de los pactos en las Escrituras, estas 3 razones son bastante suficientes. La primera razón para estudiar los pactos en las Escrituras: 1. Jesucristo habló de su muerte con palabras pactuales. Esto es una razón sumamente suficiente para nosotros estudiar los pactos en las Escrituras. Que Jesucristo mismo, que es Dios en carne, haya hablado acerca de su sacrificio, de su ministerio, en forma de pacto, ya debería llamarnos la atención de que es un tema importante. Si Jesucristo, que es Dios en carne, toma el lenguaje pactual para hacer referencia y alusión a su ministerio y muerte, sobre todo la muerte por la cual nosotros somos expiados de nuestro pecado, redimidos de nuestra maldad, sin duda alguna es un tema importante. Vamos a ir a las Escrituras para notar esto. Vamos a ir a Lucas capítulo 22. Mire esto, 22:20, en la institución de la Cena del Señor. La Escritura, Lucas nos narra esto. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto, ¿en qué?
en mi sangre que por vosotros se derrama. Eso es sumamente importante. Si Cristo está diciendo que cuando nosotros participamos, por ejemplo, de la Eucaristía, la Eulogia, la Santa Cena, la mesa de la comunión, cuando nosotros participamos de esto, estamos rememorando estas palabras de Cristo. ¿Cómo puede ser que nuestra remembranza sea verdaderamente genuina cuando no entendemos cuál es la idea del pacto que fundamenta la misma institución de la Santa Cena? Tremendo, ¿no? Si no tenemos idea de lo que significa en la mente de Cristo que la sangre es derramada a causa de un pacto en el cual usted y yo entramos, entonces nosotros estamos participando, por supuesto, de la Santa Cena sin un buen entendimiento acerca de las palabras de Cristo. Así que una de las razones que considero elementales, importantes para comprender la teología del pacto, es precisamente que Jesús habla de su muerte en términos o estructura pactual. El apóstol Pablo también cree lo mismo cuando hace eco de las palabras de Jesucristo, de las palabras de la institución de la Eucaristía, aquí en Lucas 22 y otros pasajes de los Evangelios. Pablo hace alusión de ello. Vamos a ir a 1 Corintios 11. Y en 1 Corintios 11 dice en el 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la hicieren en memoria de mí. Entonces, aquí hay algo importante nuevamente. No solamente Jesucristo, que es Dios en carne, ha hablado de su muerte en términos pactuales, sino que el apóstol Pablo reconoce, al hacer alusión a estas palabras, y con la misma fraseología, que la muerte de Cristo tiene implicaciones pactuales, que tiene un fundamento, mejor dicho, pactual. Si esto es así, si la muerte de Cristo es importante para nosotros, si el significado de la muerte de Cristo es importante para nosotros, y creo que como cristianos lo es, y si el mismo sacramento de la Santa Cena es importante para nosotros también, entonces debe ser importante la base sobre la cual descansa la institución de ese sacramento y por supuesto también el cumplimiento de la muerte de Cristo. La sangre de Cristo se derramó para sellar como garantía un pacto. Así que es menester entender la teología del pacto. Bien, hasta allí. Vamos al segundo punto de las razones para estudiar los pactos en las Escrituras. En segundo lugar, creo importante resaltar que son muchísimas las veces en que la palabra pacto juega un papel preponderante en las Escrituras. Esa es la segunda razón. Hay muchísimos lugares en las Escrituras en donde el pacto, la doctrina del pacto, la mención del pacto, las fraseologías adjuntas, la terminología adjunta a la doctrina del pacto, juega un papel principal o preponderante en muchos pasajes de las Escrituras. Recién leíamos el capítulo 111 del libro de los Salmos. Y dice, ha ordenado para siempre su pacto. Es decir, hay algo que en la mente del Señor ordenó eternamente, es importante para Él. ¿Se entiende? Dice, no se olvidará de su pacto. Hay algo que es tan importante en la mente del Señor que Él no lo va a olvidar. Entonces, estas expresiones y estas menciones acerca del pacto nos deben llevar precisamente a pensar cuán importante es para nosotros como seres humanos y sobre todo como pueblo del Señor estudiar la teología del pacto. Mire, considere esto. Tan solo en Génesis aparece unas 24 veces la mención del pacto. Tan solo en Génesis. 24 veces. Eso es casi una vez por cada capítulo. Casi una vez por cada capítulo hasta la mitad, que trae 50 capítulos. Ahora, varios de los cuales, de estos pactos que están allí en Génesis, influyen sobre todo el mundo. Es decir,
influyen sobre personas cristianas y no cristianas, sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Aunque bueno, todos en la humanidad son malos, pero la bondad del Señor nos va santificando a nosotros, el pueblo del Señor. Usted entiende la idea, ¿no? Quiero decir que muchos de estos pactos están por encima de todo el mundo, influyen sobre la tierra entera. Así de importantes son. En el resto de las escrituras aparecen un poco más de 300 veces. Eso es bastante. Sobre todo sabiendo que es un tema que Dios mismo alude y lo liga con su propio nombre. Cuando dice jurado por mi santo nombre, no violar mi pacto, no olvidar de mi pacto. Son cosas sumamente importantes que nosotros tengamos en consideración. Ahora, es importante que, por ejemplo, la palabra pacto sea tan mencionada en el libro de Génesis, puesto que este es el libro de los inicios, de los orígenes, Bereshit en hebreo, el libro de los inicios, en principio, así como comienza el libro, de hecho así se llama el libro, Génesis. Ahora, allí encontramos el origen no solamente del pueblo del pacto, no solamente el origen del mundo como tal, el origen del pecado también, como podemos ver en Génesis capítulo 3, el origen de la nueva humanidad después del diluvio en Génesis capítulo 6 hasta el 9, que se nos narra todo esto. Vemos varios inicios a lo largo de todo el Génesis. El Génesis es el libro de los inicios, pero uno de los temas cuyo origen también está plasmado en el Génesis es la doctrina del pacto del Señor. Sí, aquí en el Génesis también está. De hecho, varios de los pactos que se mencionan en Génesis influyen a lo largo de toda la narrativa bíblica de la redención en las Escrituras. Toda. Hay algunos que incluso se presuponen desde el versículo 1 de Génesis 1 hasta el último capítulo 22, ¿no?, de Apocalipsis. Toda la Escritura, absolutamente toda. Así entonces es absolutamente importante considerar esto, porque algunos de los autores bíblicos, por ejemplo, dan por sentado en las Escrituras ciertos pactos, otros aluden explícitamente a ciertos pactos también. Así que entonces, cuando apelan a esos pactos, son factores que son considerados como sumamente importantes. Así que urge entender correctamente aquellos otros pasajes donde se mencionan los distintos pactos o donde se apelan a esos pactos para poder comprender de manera más precisa y apropiada la voluntad del Espíritu Santo al inspirar a los autores. Permítame en este punto ahondar un poco más. Por ejemplo, en los primeros 3 capítulos de Génesis, ¿qué encontramos? El pacto con Adán. Y luego es mencionado muchas veces en otros pasajes, explícita e implícitamente. Y luego vemos cómo esto se relaciona no solo con Adán, sino también con toda la descendencia de Adán sobre la tierra. Este pacto tuvo muchas repercusiones en absolutamente todo el mundo. Aunque tendremos lugar para extendernos en el pacto de Adán, el pacto con Adán, que es el pacto llamado el pacto de obras, permítame decirle brevemente esto para que entienda más rápidamente. Lo que sucedió en los primeros 3 capítulos del Génesis, dentro de la estructura pactual, se rememora a lo largo de las Escrituras y se implica en muchísimos pasajes, y se dice explícitamente en muchos otros pasajes, cuando por ejemplo se dice que nosotros pecamos en Adán y por eso nos vino la muerte a nosotros. ¿Qué está diciendo allí? Que Adán reventó el pacto, transgredió el pacto del Señor, y por el pecado las consecuencias vinieron a él, ¿cierto? Y como él es padre de todos nosotros, ¿qué sucedió a nosotros, a la descendencia de Adán? Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, heredamos la naturaleza pecaminosa. ¿Se da cuenta cómo ese pacto influyó en toda la humanidad? Cristianos y no cristianos, todos tenemos por igual que nuestros padres en el Edén eran Adán y Eva. Y cuando Adán pecó, ellos cayeron y nosotros caímos en él, porque él nos representaba allá. Él era cabeza federal de la creación en el momento en que estaba en pacto con Dios, el pacto de obras allá en el Edén. Cuando él cayó, nosotros caímos con él allí. ¿Se da cuenta? Es sumamente importante,
Pero no solo esto, veamos por ejemplo el pacto con Noé. En el capítulo 9 de Génesis está el pacto con Noé. ¿Y qué tenemos allí? Que cuando Dios hace pacto con Noé, no solo hace pacto con Noé y con su descendencia después de él, sino que hace incluso pacto con la tierra misma y hasta con los animales. Dígame usted, ¿qué pollo usted no se ha comido que haya estado en pacto con Dios, en este pacto? En el pacto que hizo Dios con Noé. ¿Se entiende? Aunque veremos con mayor profundidad este asunto cuando lleguemos a ver el pacto con Noé, que por lo menos satisfaga nuestro entendimiento en este momento, recordar que este pacto trató precisamente de la preservación del mundo, para que entonces todas las demás cosas pudieran llevarse a aplicación. Es decir, si Dios no hubiese hecho este pacto con Noé, la tierra podría ser destruida de la misma manera, pero no fue así. ¿Por qué? Porque Dios pactó con Noé no hacerlo, así de sencillo, y en términos sencillos y pues resumidos. Ese pacto es presupuesto a lo largo de todas las escrituras. De hecho, este pacto está, por supuesto, desde Génesis capítulo 6, cuando comienza todo el pasaje acerca del asunto, hasta el final en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque si no hubiese sucedido eso, pues no habría ni siquiera Biblia que leer. Estuviéramos todos nosotros destruidos y el mundo completo destruido, pues. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque Dios hizo ese pacto. ¿Se da cuenta? Otro ejemplo más. A ver, aquí, ¿dónde está? Aquí. Entre los capítulos 12 al 17 encontramos el pacto con Abraham, el cual es un pacto sumamente mencionado y apelado continuamente a lo largo de todas las escrituras, y que también influye de manera significativa en el resto del mundo. Si consideramos, por ejemplo, que el Señor le juró a Abraham diciendo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Vea que no sabemos el versículo, pero ¿sabe por qué eso es posible? Porque Dios pactó con Abraham. ¿Se da cuenta? Porque Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso está en Génesis 22, 18, se le rememora eso. Y vea cuán unificado está este tema en el entendimiento de los autores de la Escritura, que en Hechos 3:25, en la predicación del apóstol Pedro, él lo menciona también. Predicando acerca de Jesucristo, menciona la promesa que Dios en pacto le hizo a Abraham, diciendo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es un tema importante. Si el apóstol Pedro, llevado por el Espíritu Santo, predicó de esa manera, diciendo que en Jesucristo se cumplía aquella promesa hecha en pacto a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, debe ser para nosotros un tema importante también. En el pacto con Abraham se aplican las promesas de ese pacto a los creyentes y a sus hijos, a su descendencia, de una manera que no podemos ignorar. Por lo que es sumamente importante entender correctamente el inicio de ese pacto y lo que significaba. Además que por la fe en Jesucristo, nosotros mismos y por ende también nuestros hijos participamos de ese pacto, como veremos a su debido tiempo cuando estudiemos el pacto abrahámico. Y esto es un punto sumamente importante también. Vuelvo al punto, son razones que se consideran importantes para estudiar la teología del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Hay algunos creyentes que dicen: no me importa el pacto que hizo con Abraham, a mí me importa el nuevo pacto. Eso es una ignorancia supina. Eso es un pensamiento absurdo, contradictorio, que contradice incluso la misma Escritura. No es posible el nuevo pacto sin aquellos otros anteriores. De hecho, como Pablo mismo dice, por la fe en Jesucristo nosotros llegamos a ser hijos de Abraham. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que Pablo puede tan naturalmente tomar de aquellos pactos y decir: aquí en el nuevo pacto somos participantes del cumplimiento del pacto hecho a Abraham? Algo pasa allí. Y es menester del creyente entender qué está pasando. ¿Por qué Pablo toma las promesas hechas allá atrás y las aplica a los creyentes en el nuevo pacto? ¿Qué está pasando allí? Hay que entenderlo. Por lo tanto, es una razón importante.
Es una razón importante para estudiar la teología del pacto. Todas esas menciones de los pactos divinos, hermanos, son suficientemente importantes como para tomarlas en consideración y ahondar en cada una de ellas. Tercer y último punto acerca de las razones por las cuales es importante estudiar la teología del pacto. 3. Toda la escritura de manera general está estructurada de manera pactual. Toda la escritura de manera general está estructurada de manera pactual, manifestando así de manera progresiva, desde las sombras a la sustancia, desde los tipos a la realidad, la voluntad divina de redimir y salvar a los pecadores y glorificar su propio nombre. Eso nadie que haya leído al menos una vez las Escrituras a la totalidad puede negarlo. Nadie que haya leído por lo menos una vez las Escrituras puede negarlo. Puede que no entienda a cabalidad todas las cosas con la primera lectura de toda la Biblia, pero ciertamente va a darse cuenta que la Biblia está estructurada de una manera muy importante para Dios en pactos, porque continuamente está hablando de pactos y apelando a pactos. Puede que uno no entienda muy bien a qué se refiere el asunto de los pactos cuando uno lo lee por primera vez, pero uno puede darse cuenta que Dios está relacionándose con la gente por medio de pactos. ¿Se entiende? Vemos, por ejemplo, que las Escrituras comienzan con el pacto hecho con Adán, el cual mencionamos hace un rato también, y las repercusiones que ese pacto tuvo para la descendencia de Adán, los que estaban en él, después de su desobediencia. ¿Qué fue lo que trajo la desobediencia de Adán estando en pacto con Dios? ¿Qué trajo esa desobediencia a la humanidad, su descendencia? Muerte. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Romanos 5:12. Mire cómo se implica esto aquí. Vamos a Romanos 5:12. ¿Cómo poder entender estas palabras de Pablo si no es precisamente dentro de una estructura pactual? Romanos 5:12. Vea. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vaya, ¿qué está haciendo Pablo allí? Él está explicando qué pasó allá en Edén con Adán, que por causa de la caída de Adán delante de Dios, al desobedecer a Dios, porque pecó contra Dios, y pecado es infracción de la ley, como dice 1 Juan 3:4, al infringir la ley de Jehová, que le había dicho, podrás comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol de la ciencia y el conocimiento de el bien y el mal, porque ciertamente el día que de él comieres, como dice en el hebreo, muriendo morirás. Una redundancia para decirles, mira, ciertamente vas a perecer. Ahora, ¿cuál es el punto de todo ello? Que Pablo, afincado en esa realidad y estructura pactual, ¿qué hace? Imputa o explica la imputación de la naturaleza pecaminosa al hombre y por lo tanto la muerte a toda la humanidad. ¿Sí? Dios, por causa de esa transgresión de Adán al pacto, imputó la muerte a todos los que estaban implicados o representados en Adán, es decir, usted y yo y todo el resto del mundo. ¿Se entiende? Pablo lo está dando por sentado. Él no necesita decir allí, Adán rompió el pacto y por lo tanto nosotros estamos naturalmente, cuando venimos al mundo, en quebrantamiento del pacto con Adán. Él no necesita decir eso. Él da por sentado que se entiende que la primera criatura humana, en ser creada por Dios, estaba en una relación de pacto con Dios, y cuando le desobedeció, él y toda su descendencia sufrieron las consecuencias. Ahora, la Escritura comienza con ese pacto. ¿Con cuál pacto termina? Con el pacto en Jesucristo, ¿cierto? Aunque nosotros vamos a ver a lo largo de todos los pactos la coherencia bíblica al respecto, quiero hacer esto, por supuesto, de una manera resumida para que veamos que esto es una razón importante para el estudio de la doctrina del pacto también, que toda la Escritura está de manera general estructurada de forma pactual. Miren esto. ¿Cómo es llamado Jesucristo por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15? Vamos a ir allá. Es una expresión de la cual yo he hecho menciones muchas veces. Ya va a ver el porqué. Desde el 45 al 49 de 1 Corintios 15,
Dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Vamos a ver quién es el postrer Adán. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es un tema importante. Pablo está implicando nuevamente el asunto allí. Todos los que procedemos de Adán estamos en la misma condición que Adán estuvo después de quebrantar el pacto. Así que por ello traemos la imagen del Adán terrenal. Pero ahora viene y se nombra a Jesucristo como el postrer Adán. ¿Por qué? Si uno no tiene entendimiento de qué fue lo que sucedió con Adán allá en el Edén y la forma pactual en la que Dios se relacionó con Adán, no tendría sentido nada de lo que está diciendo acerca de Cristo. ¿Se entiende? No habría sentido. ¿Pero por qué tiene sentido? Porque entendemos que así como Adán representó a toda su descendencia, los que estaban en él, al caer, así también en Cristo, todos los que estamos representados en él, entonces somos salvos por lo que él hizo. Imputada la desobediencia en Adán, en la caída, imputada la obediencia en el postrer Adán, en el restablecimiento. ¿Se dan cuenta? Es importante entender la estructura pactual que de manera general tienen las Escrituras. Como diría un antiguo predicador, que el Antiguo y el Nuevo Testamentos son dos labios mediante los cuales Dios habla un único y mismo mensaje. Aquí diferimos de una manera abierta contra la doctrina del dispensacionalismo. No vemos mutilada la Biblia. No tenemos de ninguna manera un protomarcionismo o una doctrina marcionista de interpretación de la Escritura. Al decir el Antiguo Testamento ya nada tiene que ver con nosotros. No, porque no es lo que se nos muestra en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está continuamente apelando al Antiguo para mostrar la veracidad de sus postulados y el cumplimiento de lo que se profetiza. Por ello, y como dice el apóstol Pablo, toda la Escritura, y no menos que toda la Escritura, es inspirada por Dios y es útil para redarguir nuestras almas y nuestra vida, refutarnos el error, instruirnos en la justicia. Aquí diferimos del dispensacionalismo. Creemos, por supuesto, que hay un pacto que teje todos los demás pactos a lo largo de la Escritura, que hay un pueblo del Señor a lo largo de toda la Escritura, no dos pueblos, como dicen los dispensacionalistas al llegar al Nuevo Testamento. Después de llegar al Nuevo Testamento, entonces Dios tiene dos pactos, dos pueblos, en esencia tiene dos pactos, dos pueblos, etc. Dos planes, dos tipos de redención. Para la iglesia por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y para los judíos pues perdiendo la cabeza en la gran tribulación y cosas así semejantes. No sostenemos estas cosas. Creemos que hay un pacto que teje todos los demás pactos con la intención firme de salvar divinamente y para la gloria del Señor. Y creemos que Dios tiene un solo pueblo desde el inicio, desde que cayó la humanidad. Tiene un solo pueblo que es llamado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la Asamblea de Dios. Pasa que a veces, breve paréntesis en este punto, pasa que a veces nuestra fraseología con la que entramos muchas veces a las Escrituras, y sobre todo por ciertas costumbres que no son del todo adecuadas, como leer nada más el Nuevo Testamento, por ejemplo, o cuando nada más facilitamos a una persona recién convertida un Nuevo Testamento, no le permitimos leer la totalidad de la Biblia, sino un tercio de ella, porque el Nuevo Testamento comprende un tercio de la Escritura solamente. Entonces la persona comienza a crecer con una falta de fundamento acerca de lo que se dice en el Nuevo Testamento. Y lo mismo pasa también con la fraseología que algunas traducciones pueden tener ya llegado el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hablamos acerca de iglesia, por ejemplo, y en el Antiguo Testamento hablamos de asamblea, ¿cierto?
Y de alguna manera esta fraseología, a oídos de gente indocta o que no conoce realmente el asunto, piensa que son dos cosas distintas. Que asamblea y iglesia son dos cosas distintas, que la asamblea de Israel y la iglesia en el Nuevo Testamento son dos cosas distintas. Cuando en realidad son la misma palabra. Son la misma palabra. Y ese es el punto. Que Dios siempre ha tenido un solo pueblo, una sola asamblea, una sola iglesia. Ha tenido siempre una misma forma de salvar, por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en el Mesías ya presentado. Y en el Antiguo Testamento, en el Mesías que había de venir. ¿Sí? Eso nos muestran las Escrituras. En su momento haremos mayor profundidad de ello. Cerrado el paréntesis. Entonces, ¿qué podemos ver claramente en este tercer punto? Que se nos manifiesta esta estructura general y esencialmente continuada en las Escrituras. También en pasajes como en Colosenses 2. Vamos a ir a Colosenses, por favor. Miren lo que dice aquí. Entonces decimos que la teología del pacto unifica de manera coherente las Escrituras y las plasma para nosotros de una manera organizada. De lo contrario tendríamos una suerte de eventos narrados descontextualizados y completamente desasociados entre ellos, ¿no? Uno va leyendo la Escritura y uno piensa que están desasociadas las cosas entre ellos. Como por ejemplo cuando uno va leyendo Génesis y de repente llega al capítulo 38, si mal no recuerdo, y salta de repente la historia de Judá y Fares y Sera y todo lo que yo dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver aquí? Claro, cuando tú terminas de leer la Escritura y te das cuenta que la última tribu que queda es la de los judíos y que de esa tribu venía Jesucristo, ¿me entiendes? Y nexas eso a la profecía que Jacob mismo había dicho, que de dónde venía el príncipe y todo lo demás, todo cobra sentido. Cada mención en la Escritura se va estructurando de una manera que tú dices, entiendo. Ahora tiene sentido la Escritura para mí, no son historias desconectadas entre ellas, como un libro de cuentos de donde nosotros tomar para narrarle antes de dormir a nuestros hijos alguna pequeña historia en donde un héroe vence una batalla. No, es la historia del Dios Salvador que extiende la narrativa de la redención a lo largo de todo su libro para hacernos conocer la voluntad de Él, para gloria de su nombre y salvación de nosotros su pueblo. Eso es mucho más distinto. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, miren lo que dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra, ¿de qué? De lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué está haciendo Pablo allí? Bueno, lo que es común hacer en él, tomar el Antiguo Testamento y explicarlo en términos cristianos. Él está diciendo todas aquellas cosas, mire por ejemplo la mención, días de fiesta, días de luna nueva, días de reposo. ¿De qué está hablando? ¿De ritos del Antiguo Testamento o no? ¿Cierto? Ahora, mire cómo está estructurada la Biblia de esta manera, estructurada. Pablo en el Nuevo Testamento, escribiendo a cristianos de su época, le dice, todos aquellos ritos en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir y el cuerpo es Cristo. No está diciendo, mira, aquello ya en el Antiguo Testamento está completamente ajeno a lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, con el Nuevo Pacto. No, para nada. Él no tenía ese entendimiento. Pablo no era un dispensacionalista. Pablo creía claramente que aquellas cosas anunciaban y se dirigían hacia Jesucristo. Que así como un cuerpo tiene una sombra, o una sombra también posee un cuerpo que la emite, de donde proviene, de donde se origina, de la misma manera, los pactos que allá atrás tenían aquellos ritos, eran nada más sombras del cuerpo. Hay una unidad allí. Así como el cuerpo cuando se mueve, la sombra no se despega de él, aun cuando hay, sí, diferencias entre la sombra y el cuerpo, y las hay, y estaremos hablando de esas discontinuidades en su preciso momento, nadie puede negar que hay una continuidad en ello.
La sombra apunta al cuerpo que origina esa sombra. Ese es el entendimiento de Pablo en las Escrituras. Que aquello escrito en el Antiguo Testamento tiene que ver con nosotros hoy, porque tiene que ver con Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Qué es eso? Estructura pactual en su lenguaje. Ni siquiera ha dicho la palabra pacto. Pero ¿de dónde son esos ritos si no es del pacto que ha sido hecho anteriormente? ¿Recuerda? Así que Pablo está hablando en términos pactuales para con los cristianos. Así entonces, en las palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hay, por decirlo de una manera, hay un hilo de oro que teje y mantiene unida congruentemente toda la Escritura. Y ese hilo son los pactos del Señor, lo cual a su tiempo veremos que es un solo pacto eterno manifestado gradualmente en varios pactos temporales. Hay una sola voluntad divina con respecto a qué hacer mediante ese pacto. Y lo vamos a ver en el primer pacto que estudiamos. Hay una sola voluntad divina. Y esa voluntad divina se lleva en aplicación temporalmente a través de diversos pactos temporales. Pero el hilo que une, que teje congruentemente la historia de la humanidad, la narrativa bíblica de la redención del ser humano, es el pacto del Señor. De modo entonces que cuando llegamos al nuevo pacto en la Biblia, no hemos llegado a un asunto del que no se sabe nada, donde no hay ningún contexto precedente, donde hay un vacío anterior, sino que Dios ha venido revelando su santa voluntad y su plan mediante sus pactos anteriores a lo largo de todas las Escrituras. Precisamente este ha sido siempre uno de los peligros del cual he advertido con cariño pero con firmeza acerca de leer nada más el Nuevo Testamento. Pienso, y lo he visto en la práctica, en mi experiencia pastoral, que cuando un nuevo convertido se dedica a leer única y exclusivamente el Nuevo Testamento, puede que no entienda muy correctamente lo que el Nuevo Testamento transmite. Hemos estado leyendo porciones del Nuevo Testamento ahorita. ¿Qué sentido tendrían estas porciones si no hemos leído el Antiguo Testamento? ¿Se entiende? ¿Qué sentido tendría para nosotros que el apóstol Pablo dijese que por la fe somos hijos de Abraham, coherederos con Jesucristo y también herederos de la promesa que fue hecha a Abraham, si nunca supimos el pacto que se hizo con Abraham y su descendencia? Ese es el asunto. Toda la Escritura está tejida congruente y unificadamente en una forma pactual. Ese es el hilo de oro que teje unificadamente toda la narrativa de la redención del ser humano en las Escrituras. De hecho, los eventos más significativos de la historia de la redención narrada en la Biblia nos provienen en su mayoría con una clara estructura pactual. Esto por sí mismo ya nos debería motivar a ahondar en los pactos del Señor. Por ejemplo, la caída de la humanidad. ¿Por qué sucedió eso? Si ninguno de nosotros estábamos allí en el Edén. Porque Adán estaba en pacto con Dios. ¿Se da cuenta? Eso es un evento sumamente importante en la historia de la humanidad. El día en que la humanidad cayó. Y decimos, el día en que la humanidad cayó, ¿quiénes fueron los que pecaron? Adán y Eva. ¿Por qué decimos que la humanidad cayó si nosotros no estábamos allí? Porque Dios nos imputa su caída. Y nos imputa porque Él estaba en relación pactual con Dios, representando como cabeza federal al resto de la humanidad. Es un evento que transformó la historia de la humanidad. Para mal o para bien, hay transformaciones después de eso. La misma muerte de Cristo, que tiene un sentido pactual también. Todas estas menciones de eventos que son sumamente importantes en las Escrituras, generalmente tienen un brillo pactual. Ahora, hemos terminado con las razones por las cuales son importantes estudiar la teología del pacto. Voy a proceder ahora
hablar un poco acerca de la etimología y la usanza del significado del pacto en las Escrituras. La etimología, para quienes nos visitan o quienes no están entrenados en el entendimiento de este vocablo, de esta palabra etimología, hace referencia al estudio de las raíces de los significados de las palabras. Es un tema importante, por supuesto, porque la Escritura no fue escrita en nuestro idioma, aunque fue escrita en el idioma del vulgo en su tiempo, de la gente común y corriente de su tiempo. Esa lengua no es la lengua común y corriente en nuestro tiempo, y ha sido traducida al español por hombres que, guiados por el celo del Señor y la fidelidad del Señor y el amor al Señor, querían, por supuesto, traer a nuestro idioma, a los diversos idiomas, la voluntad del Señor expresada en su palabra. Por ello es que es sumamente importante considerar los significados de las palabras en las Escrituras. Ok, en este punto, número 1, el vocablo para pacto utilizado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El vocablo que se utiliza para la palabra pacto es el vocablo berit. Este vocablo hebreo, berit, significa alianza, concierto en el sentido de concertar, vínculo y pacto, por supuesto. Estos son los significados principales que el vocablo berit en hebreo en el Antiguo Testamento tiene. Estos vocablos son generalmente utilizados en el Antiguo Testamento para hablar acerca de la alianza del Señor, del pacto del Señor. Ahora, en este punto, una idea bastante recurrente en la Escritura, pero muy olvidada en el presente, acerca del pacto del Señor, es el precioso significado del vocablo berit en la forma de vínculo. Es decir, que quienes están en pacto con el Señor, y sin borrar las distinciones de creador y criatura, están profundamente relacionados de manera amorosa en un vínculo pactual. Muchas veces se olvida esta relación allí. Hay un vínculo. Si bien Dios es el creador de todo y nosotros criaturas, si bien Dios es el excelso, el Elión, el Altísimo, y nosotros los bajos, los creados del polvo de la tierra, aún así, Dios en el pacto que ha concertado con su pueblo, tiene un vínculo especial y particular con ellos. Tiene un vínculo especial y particular con cada uno de nosotros. Vamos a ver la palabra, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7, versículo 6. Parece que mi Biblia no trajo Deuteronomio. No, sí, aquí está. Deuteronomio 7, 6. Mire esta expresión, escuche. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Quiere que le diga qué sucede en la mente de un dispensacionalista cuando lee este texto? Dice, eso tiene que ver con Israel, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso hace el dispensacionalismo en la mente de los creyentes. Disecciona la Biblia, la fractura su unidad esencial. Manipula la congruencia que tiene durante toda ella para llegar al clímax de la manifestación de los pactos, que es el nuevo pacto en Jesucristo. La manipula para solamente dejar aquel último pacto como importante para la cristiandad y todos los precedentes como sin sentido para nosotros, como si nada tuviera que ver con nosotros. Pero ¿qué nos dice y qué nos muestran las Escrituras? Algo completamente contrario. En el Nuevo Testamento, pasajes como este se toman en consideración para aplicárselos a la iglesia de nuestra era, del siglo primitivo, del siglo I. Por ejemplo, el apóstol Pedro habla de esto, ¿no es verdad? ¿No ha escuchado esto? Te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Quién es el pueblo escogido según el apóstol Pedro allá en el Nuevo Testamento? La iglesia. ¿Se da cuenta?
¿Cómo es que él puede tomar pasajes como estos y hablar de esa manera aplicándole a la iglesia? ¿Por qué? Porque hay una realidad factual detrás de todo ello, que unifica todo en la Escritura. Ahora, en ese pasaje y en la remembranza que hace Pedro de ello y otros autores del Nuevo Testamento, lo primero que vemos de ello es que hay un vínculo especial entre Dios y su pueblo. Decir que tiene Dios un pacto con su pueblo es decir que tiene una relación especial y particular con su pueblo. Y esto es lo que ahorita en este momento quisiera que usted abrazara con todo el corazón. Que cuando usted encontrara en las Escrituras que Dios está hablando, que se ha relacionado con su pueblo de manera pactual, lo está haciendo de manera especial, de manera particular. Y esto se extiende de alguna u otra forma hasta nosotros en nuestro tiempo. Porque estamos en Cristo, ¿verdad? El olivo genuino de Dios. Estamos injertados en Él. Así que su savia nos alcanza a nosotros, que somos ramas de olivo silvestre, injertados en Él, que es el buen olivo. Así entonces Dios ha establecido un vínculo especial llamado pacto. Así como un padre y su hijo están unidos en un vínculo especial, asimismo Dios como Padre Celestial está unido a nosotros en un pacto. Y así como en la relación pactual de un hijo con su padre, no se borran las distinciones, aunque el progresismo del día de hoy quiere colocar a los padres al nivel del niño y a los niños incluso por encima de los padres, cosa que es contra natura y antibíblico. Aún así, realmente no se borra naturalmente la distinción que hay entre un padre y un hijo. Hay una relación, un vínculo pactual entre un padre y un hijo, sin borrarse las distinciones que hay entre padre e hijo. Hay un amor, hay una relación particular y especial que nadie más tiene. Yo tengo hijos y tengo una relación pactual con mis hijos. Y yo puedo decirle que aunque amo a los niños, la relación que tengo con mis hijos es distinta a la relación que tengo con los demás niños de sobre la tierra. Yo les amo a los niños sobre la tierra, quiero su bien. Me duele cuando veo un niño en la calle y todo lo demás. Pero la relación que yo tengo con mi hijo es distinta a la relación que puedo tener con los niños afuera. Esa relación especial, particular, es la relación a la que hace referencia la idea del pacto. Y usted podrá decir en este contexto, pastor, suena un poco exclusiva la idea del pacto. Puede que le suene exclusiva en un sentido, porque en un sentido la idea del pacto es exclusiva. ¿Por qué? Todos los que están en pacto con el Señor reciben de manera especial lo que Él pactó para aquellos que están en pacto con Él. Ya está. Quienes no están en pacto con Él no van a recibir esa bendición. Esto es una de las causas por las cuales es tan importante tener una teología del pacto que sea concordante con las Escrituras de Dios. Fuera del pacto del Señor no hay bendición, hay maldición. Fuera del pacto del Señor no hay provecho, hay ruina. No hay edificación, hay destrucción. El pacto es un vínculo especial que Dios tiene con su pueblo. Ahora, en otro sentido, el pacto no es exclusivo en el sentido de que deja a todo el mundo por fuera. Cuidado, alguien entonces dice que yo dije lo que en realidad yo no dije. Más bien el pacto del Señor es bastante inclusivo, lo veremos a su momento, pero permítame brevemente decirles esto. ¿Qué fue lo primero que que Dios le dijo a Abraham, precisamente en contexto pactual? En Génesis 22 se lo dice, en tu simiente serán ¿qué? Benditas. ¿Qué cosa? Todas las naciones de la tierra. Yo creo que eso es lo suficientemente inclusivo. Alcanza los confines de la tierra. No podía ser de otra manera. ¿Sabe por qué?
porque desde el inicio, cuando Dios creó al hombre, lo creó para poblar la tierra y estar en una relación pactual con Él sin pecado. Pero el pecado destruyó esto, rompió esto. Por lo tanto, cuando Dios establece progresivamente estos pactos para llegar al clímax pactual, que es el pacto en Cristo, el nuevo pacto, la consumación del pacto de gracia, la acoplación del pacto de redención que se hizo una vez eternamente, antes de llegar hasta este punto, toda esa estructuración histórica en la narrativa de redención en la Biblia está apuntando a que Dios quiere tener de vuelta un mismo y único pueblo que esté poblando toda la tierra, y que toda la tierra, absolutamente toda, esté en pacto con el Señor. Por eso, al final de cuentas, en el juicio de las naciones, quienes no hayan querido relacionarse pactualmente con el Señor de manera apropiada a través de Cristo, quien es el camino al Padre, quien es la verdad y la vida, serán cortados y destruidos. Y voy a hablar un poquito de esto ahorita. Cortados de la tierra. Dios quiso comprometerse de manera voluntaria en una alianza donde su eterno amor nos bendiga para siempre. Eso es lo que debemos pensar cuando hablamos del pacto del Señor. Dios quiso voluntariamente relacionarse en una alianza donde su eterno amor nos bendiga para siempre. Ahora, el vocablo hebreo berit proviene de una raíz hebrea que es bara, con B alta, bara, cuyo significado es básicamente cortar, como también crear o criar en algunos contextos. La idea en el vocablo bara, que es raíz de berit, es cortar con el fin de disponer de ello, darle un fin a ello, un objetivo a ello. De hecho, encontramos este término al inicio mismo de la Biblia, en Génesis 1:1, cuando dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué está queriendo decir allí? Bueno, que trajo existencia a la materia y la cortó para destinarla a ser lo que Él deseaba que eso fuese. Y de una manera peculiar, este vocablo bara también aparece en Génesis 15. Y en Génesis 15, donde el contexto bíblico nos muestra cuán importante era lo que estaba sucediendo allí, ya que Dios estaba estableciendo el pacto con Abraham, pasó como fuego encendido por en medio de las partes cortadas de los animales ofrecidos en sacrificio, como diciendo, conforme a las costumbres de aquella época: así como estos animales cortados me sea hecho si no cumplo con mi juramento. Más adelante veremos también ello cuando entremos en el pacto abrahámico, uno de los pactos más largos que nos va a tomar tiempo. ¿Quién pasó en medio de esas piezas de animales cortadas? Abraham. Abraham no pasó allí. Aunque para el tiempo y la época hubiese sido común que dos personas que son iguales bajo ese pacto pasaran entre las piezas, como dándose la mano y diciendo: si alguno de los dos quebrante este pacto, seamos hechos como estas piezas de animales cortadas por entre las cuales nosotros hemos pasado. Pero aquí no pasó Abraham, aquí fue pasado Dios en forma de una antorcha de fuego, pasó en medio de ello cuando la oscuridad había caído. Ya luego entenderemos un poco más acerca de ello. ¿Cuál es el punto allí? Que ahí estaba también utilizado el vocablo vara para cortar las piezas de los animales en medio de un contexto pactual, en medio de un contexto de pacto. Ahora, esta idea con respecto a los pactos va a ir notándose y volviéndose bastante recurrente más adelante, cuando veamos que al traspasar o violentar el pacto del Señor, por ejemplo, Dios mandará ¿qué cosa? A quien transgrede el pacto del Señor, que el tal sea cortado. ¿Nunca se había preguntado por qué esa expresión tan significativa y particular? Que se ha cortado de Israel, que se ha cortado de su pueblo. Y cómo luego en el Nuevo Testamento esta misma terminología, hablando dentro de la iglesia, se aplica de manera sancional también, como por ejemplo en 1 Corintios 5, el hombre inmoral que tuvo la mujer de su padre, que dice
quitad de en medio a ese perverso y dedicadlo a Satanás, entréguenselo a Satanás. Eso es terminología pactual, de sanción por supuesto, pero terminología pactual. La iglesia está en pacto con el Señor, este marramucio ha cortado el pacto, ha reventado el pacto, este muérgano ha transgredido el pacto y debe ser cortado del pueblo del pacto. Cuando nosotros entendemos la doctrina, la teología del pacto, ahora vemos todo con ojos distintos, entendemos las cosas de una manera mucho más clara, es más diáfana ante nuestros ojos. Mire por ejemplo esta, Levítico 17 del 8 al 10. Es una mención precisamente de lo que estamos hablando. No me diga, bueno, el pastor dijo algo allí, pero yo no vi que la Biblia lo dijese. Quienes la han leído seguramente les sonaron ciertos versículos, pero Levítico 17, del versículo 8 al 10, y es solamente una mención, por supuesto, hay muchas menciones, pero vamos a leer esta, dice: les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente ¿qué? Cortado de su pueblo. Vamos a leer el 10 también. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué estas menciones de cortar están aquí? Por la sencilla razón de que cuando alguien hiciera estas cosas que estaba condenando al Señor, cuando alguien hiciera estas cosas, estaba, ¿qué cosa? Pisoteando el pacto del Señor, los términos. Dios había dado un pacto, si se pisoteaban los términos de ese pacto, entonces habían sanciones por pisotear ese pacto. Y entre las sanciones estaba esta, ser cortado del pueblo. Dice, yo mismo le cortaré, también ha dicho el Señor. Es tremendo. Así que es importante comprender el lenguaje y la terminología pactual en las Escrituras. También estaba presente este vocablo en la idea y a veces también en el vocablo cuando Dios más adelante en las Escrituras manda a cortar el prepucio de los varoncitos en la circuncisión. Génesis 12, por ejemplo, ¿cierto? Habla acerca del pacto y luego en Génesis 17, ¿qué establece? La señal de ese pacto con Abraham. ¿Cuál es la señal del pacto con Abraham? Circuncisión. ¿Qué es circuncidar? Cortar el prepucio. No se equivoque, el prepucio nada más. Ay, mi alma, qué dolor. Vamos a verlo, por ejemplo, en Génesis 17:14. Vamos a ir allá, vamos a ir a las Escrituras, porque eso es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Llenarnos de la palabra del Señor, para ir comprendiendo estas cosas. Génesis 17:14. Mire cómo ambas cosas se correlacionan en un contexto de pacto. 17:14 dice: y el varón incircunciso, que no le fue circuncidado el prepucio, el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Tremendo. Y esto debe estar en nuestra mente. ¿Sabe por qué? Bueno, cuando lleguemos al pacto abrámico vamos a profundizar más en él. Pero el punto es que Dios tiene en tan alta estima el asunto del pacto, que dice, quien viole incluso la señal del pacto, correrá con las consecuencias. ¿Se da cuenta? Es un asunto importante, muy importante. Dios se está relacionando de una manera especial y particular con su pueblo, y dice que en ese contexto, por supuesto, cualquiera que rompa los términos del pacto será pues cortado de su pueblo. La idea implícita entonces de cortar en el vocablo vara está bastante relacionada con la idea del pacto en el vocablo berit.
en el Antiguo Testamento. Segundo punto, dentro de la etimología y usanza del significado de pacto en las Escrituras. Vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el término usado para el pacto es el vocablo diatheke. Por supuesto, es un idioma distinto al del Antiguo Testamento, es el griego koiné. En el Nuevo Testamento, el vocablo diatheke cumple básicamente con el mismo significado que tiene berit en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué debería sorprendernos? Uno pudiera decir, ¡qué coincidencia! Como si no fuera la misma mente del Señor la que inspiró tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Tiene el mismo significado porque ha querido Dios mostrarnos que la mente de Él acerca del pacto está tejiendo toda la Escritura con un mismo significado, plasmándose progresivamente por medio de distintos pactos temporales. Ahora, vamos a ver algo en el Nuevo Testamento, vamos a irnos al Nuevo Testamento, que ya estábamos bastante en el Antiguo, porque estábamos viendo el vocablo verit, ¿verdad? Pero vamos al Nuevo Testamento ahora. Vamos a ir a Hechos capítulo 3, versículo 25, que lo mencioné hace poco, pero vamos a leerlo nuevamente. Bueno, yo lo mencioné, no lo leí, vamos a leerlo ahora, para que usted vea lo importante que es la idea del pacto en el Nuevo Testamento y cómo se utiliza este vocablo diatheke. Claro, usted lo va a ver en español, pero si lo investiga se dará cuenta, si tiene un interlineal en su casa o si tiene internet puede buscar un interlineal en su casa y hallará que el vocablo pacto es en el griego diatheke. Ahora, vea 3:25 de Hechos lo que dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las ¿qué? Las familias de la tierra. ¿Qué vemos aquí? Varias cosas. La idea del pacto, ahí está. El pacto está allí, un pacto hecho con Abraham, que en el siglo I, en la predicación de Pedro, estaba influyendo en su predicación para sus escuchas, para aquellos que estaban escuchando la predicación. Cualquiera puede decir, bueno, pastor, pero es que ellos allí eran judíos. Es verdad que eran judíos, pero usted y yo sabemos, si le hemos echado un ojito al menos a la carta de Gálatas o la carta a los romanos, que el apóstol Pablo aplica ese mismo pacto hecho con Abraham a la iglesia también formada de los gentiles. El punto entonces es aquí que se utiliza la terminología pactual en el Nuevo Testamento. ¿De qué manera? ¿De una manera distinta a la que se utiliza en el Antiguo Testamento? No. Se utiliza exactamente de la misma manera. El Espíritu Santo no tuvo dos voluntades para dos pactos, para dos pueblos, como algunos pues suelen preferir interpretar las Escrituras. Vemos que viene exactamente con un mismo pensamiento y que las diferencias que pudieran haber en la narrativa y las discontinuidades que pudieran haber entre un pacto y el otro, que sí también las hay, es solamente para expresar que estas distinciones son para ir abriendo paso y acoplarse también a una nueva y mejorada manifestación pactual de parte de Dios, a llegar al clímax pactual de Dios, que es el nuevo pacto en Jesucristo. Pero no están ajenos, ¿sabe? Y eso es lo que quiero que note con Hechos 3:25. Al utilizar el vocablo diatheke, el vocablo pacto en este contexto, lo usa de la misma manera como se utilizó en el pasado también. Y se aplica a los creyentes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Es importante notar eso. Eso fortalece nuestro entendimiento de que la estructura y orden de las Escrituras se muestra unificada de una manera pactual. Consideremos otro ejemplo bíblico, Lucas capítulo 1. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, y en el capítulo 1, en el versículo 67, en la profecía de Zacarías acerca de Juan el Bautista, mire cómo habla de esta manera. Es hermoso este pasaje, ¿sí? Y hay bastante aquí, sí, pero
Hablaremos muy brevemente para seguir. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Pausa aquí. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Quien no haya leído el Antiguo Testamento no entendería no solamente que David es alguien que está en el Antiguo Testamento, sino que Dios hizo un pacto con David, que de su casa y no solo su tribu se levantaría un príncipe que se sentaría en su trono para gobernar para siempre el mundo. ¿Y a quién hacía referencia? Por supuesto que al Señor Jesucristo. Escuche, así entonces implícitamente está haciendo referencia a uno de los pactos en la Escritura. Y sigue: como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Pausa aquí, otra vez. ¿Qué está diciendo? Que esta idea del pacto está en la boca de todos los profetas. Ahora, Lucas está escribiendo esto en el siglo I. ¿A qué profetas de cuáles escrituras está haciendo referencia? A todas las escrituras del Antiguo Testamento, obvio. Seguimos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¡Wow! La idea del pacto está tejiendo el entendimiento de Zacarías en su profecía. ¿Y qué diremos de ello? No deberíamos sorprendernos cuando es el Espíritu Santo quien ha inspirado toda la Escritura, y aquí Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetiza, y lo que profetiza está organizado o estructurado de manera pactual. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Se nos muestra a Dios trayendo a cumplimiento su santo pacto, hecho a Abraham al enviar a Juan el Bautista como precursor de aquel cuya sangre es el fundamento del nuevo pacto. ¿Se da cuenta de esa unificación de pactos allí? Unificación de pactos temporales y una unificación de un pacto eterno que lo teje todo. ¿Se da cuenta? De pactos temporales porque habla del pacto de Abraham. Pero Juan el Bautista es precursor de Jesucristo, en quien tenemos el nuevo pacto. Entonces tenemos diferentes pactos temporales, pacto de Abraham y pacto en el tiempo de Cristo también, pero vemos un pacto eterno que los ha tejido en una sola vez. Y es un pacto eterno, por supuesto. Es un mismo y solo pacto. Es algo importante, pues al Nuevo Testamento usar de manera unificada con el Antiguo Testamento el significado de pacto, Dios nos está mostrando que un mismo pensamiento y estructura pactual une las páginas de las Escrituras. No están diseccionadas las Escrituras. En tercer lugar y último en este punto, sobre la etimología y la usanza de estos vocablos en la Escritura. 3. Por otra parte, una fraseología y vocablos que comúnmente nos están hablando de los pactos en la Biblia, sin necesidad de mencionarlos explícitamente, son expresiones tales como la promesa hecha a Abraham. Esa expresión en la Escritura, en el Nuevo Testamento. O en el Antiguo, por supuesto también la encontramos a veces. O semejantes, la promesa hecha a Abraham. Otra expresión, el juramento hecho a los padres. La hemos leído, ¿verdad? Expresiones de esa manera. ¿A qué están haciendo referencia a estas y otras expresiones o alusiones familiares? Bueno, esas son alusiones pactuales, indirectas, pero totalmente seguras. ¿Qué quiero decir con indirectas? Que aunque no menciona directamente el vocablo pacto, está implicándolo en sus palabras. Lo está dando por sentado en sus palabras. Vamos a ir a algunos pasajes. Por ejemplo, vamos a ir aquí en el Nuevo Testamento a Gálatas capítulo 3. La carta de Pablo a los Gálatas. Una carta maravillosa que habla precisamente también de los pactos.
las diferencias, la unidad en ello también. Pablo habla de la unificación pactual que hay. Pablo habla de las diferencias pactuales que hay también. Es increíble, es hermoso. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Miren lo que dice. Escuche. Y si vosotros sois de Cristo, mucha gente no le gusta esto, pero a mí me gusta. Yo amo esto, a mí me encanta esto. Me encanta en el sentido expresivo, mosca. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Primera conexión. Segunda, dice, y herederos según. Vaya. A mí me da mucho gozo esto, ¿sabe por qué? Porque no estoy ajeno a ello. Si estoy por la fe en Jesucristo, si usted está aferrado por la fe en Jesucristo, usted es linaje de Abraham y por lo tanto heredero según la promesa. Es decir, que lo que Dios habló allá, hace tantos años atrás, miles de años atrás, Dios no solamente no olvidó su pacto a Abraham, sino que al cumplirlo en Cristo lo incluyó a usted en ello y lo hizo coheredero junto con Cristo de esas valiosas promesas que dio Abraham en su pacto. ¿Te das cuenta, hermano? Es hermoso. ¿Y qué nos está mostrando esto? Precisamente lo que estamos diciendo. ¿Dónde está la promesa hecha a Abraham si no en el contexto de pacto? Dios hizo promesas a Abraham cuando entró en pacto con él. Bien, entonces nosotros participamos de las promesas y el pacto de Abraham. De hecho, Pablo en otro lugar lo dice explícitamente al decir que antes nosotros éramos ajenos a los pactos y a la promesa, pero ahora en Cristo participamos de ella libremente. ¿Qué le parece? Ajenos de los pactos y la promesa. Ya no somos ajenos a ella. Pero hay gente que piensa que sí. Quieren contradecir a Pablo. Veremos al final de la tierra, en el día del juicio de las naciones, quién tenía razón. Si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, o pues los hombres de este tiempo que con un entendimiento amañado de las Escrituras pretenden torcer el sentido de las palabras del Espíritu. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6. Rápidamente para aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Hebreos 6, versículo 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Espérense un momento allí, porque aunque sigue el contexto hablando de otras cosas, lo que quiero resaltar está en ese texto. ¿Qué hizo el apóstol Pablo en Gálatas 3:29? Unificar la idea de promesa con el concepto de pacto. ¿Qué hizo Pablo aquí en Hebreos capítulo 6 versículo 13? Unificar la idea de juramento con el concepto de pacto. Y es lo que venimos diciendo. Estas expresiones, lo de la promesa hecha a Abraham o el juramento hecho a los padres, expresiones como esta, ¿de qué nos están hablando? Del pacto. Dios está hablando en términos pactuales. Cuando en el Nuevo Testamento se nos habla de esta manera, no siempre, pero hay que ver el contexto, por supuesto, pero muchas veces cuando se nos habla de esta manera, se nos está hablando en un contexto y en una terminología pactual. Palabras que son utilizadas por Dios en las Escrituras para relacionarse con su pueblo. Y están siendo aplicadas a la iglesia del Nuevo Testamento, dando por sentado que no es distinta en esencia y naturaleza de la iglesia en el Antiguo Testamento. Algo más. Vamos a ir a Deuteronomio 7, 8 y 9. Vamos a ver esto. Mire cómo lo dice aquí también. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero vamos a ir allá. Deuteronomio, estábamos allá hace un rato. Capítulo 7, versículos 8 y 9. Dice: sino por cuanto Jehová os amó,
y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué hermoso, ¿verdad? Hermano, ¿usted puede creer que hay creyentes el día de hoy que no les gusta eso? No quieren eso para sus hijos, ¿saben? Hay creyentes que dicen, no, eso era en el Antiguo Testamento. Es que Dios tenía más gracia en el Antiguo Testamento para incluir a los hijos de los creyentes en pactos que no era el nuevo pacto en Cristo, para decirlo así directamente, y tenía más gracia en aquel tiempo que ahora en Cristo. Ahora nuestros hijos están pues fuera, ¿no? Sarmientos en el piso mientras nosotros somos injertados. Así es el asunto. Son profanos mientras nosotros somos santos. Así se considera en las Escrituras a los hijos de los creyentes en el nuevo pacto. Claro que no. La Escritura los llama santos. Hasta 1000 generaciones. Eso es algo que nos alcanza a nosotros también. Si tenemos fe en Jesucristo, somos, según la palabra, linaje de Abraham y herederos según la promesa. Y nuestros hijos son herederos del pacto. Porque eso le fue dicho a Abraham, literalmente. Ok, vimos entonces allí la expresión juramento hecho a los padres. Todas estas expresiones son alusiones pactuales indirectas, pero evidentemente son seguras. Muchas veces la palabra promesa o juramento, pues, es usada como sinónimo de pacto en las Escrituras. Nuevamente y finalmente, la usanza de estos términos nos fortalece el entendimiento de que Dios se ha relacionado con su pueblo por medio de pactos, significando estos vocablos lo mismo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por lo cual, sería un error grave interpretar las Escrituras del Nuevo Testamento aislándolo de lo que fue dicho anteriormente por los profetas, siendo que están unificadas de manera clara y de forma pactual por el Espíritu Santo. El argumento es bastante sencillo, mi argumento es sumamente sencillo en este punto. He demostrado bíblicamente que el Espíritu de Dios, a lo largo de la narrativa bíblica, unificó los sucesos y la revelación divina de manera pactual. Y habla acerca de los pactos del Antiguo Testamento, aplicándolos en el Nuevo Testamento de una manera muy natural, aunque con sus cuidados y sus distintivos y sus propios distintivos. Aún así, hay en toda la Escritura una estructura pactual. Por lo tanto, interpretar la Escritura de una manera ajena a la forma pactual es un error grave. Es ir en contra de la mismísima intencionalidad del Espíritu, que escribió deliberadamente de manera pactual la Escritura. ¿Se entiende? Si el Espíritu, vamos a colocarlo de una manera mucho más sencilla. Si el Espíritu Santo estructuró al escribir la Escritura por medio de sus agiógrafos, al inspirar a los agiógrafos para escribir la Escritura, si lo hizo deliberadamente dentro de los márgenes o una estructura de pactos en la Escritura, ¿qué sería interpretar la Escritura ignorando los pactos, o mutilando, fraccionando, diseccionando las Escrituras, tirando ciertos pactos hacia atrás y quedando solamente con uno? ¿Qué sería eso? ¿Una interpretación correcta? ¿O sería una interpretación grave? Gravemente mala. Exactamente. Ahora, para concluir, los tipos de pactos. Hay básicamente dos tipos de pacto en las Escrituras. Hay básicamente dos tipos de pacto en las Escrituras. El primero, del que hablaré brevemente,
es entre hombre y hombre, entre partes iguales. Y el segundo, en el que hablaré también brevemente, pero que dará la semilla de la próxima enseñanza, es el que hay entre Dios y los hombres. Vemos primero los pactos entre partes iguales. Ese es el primero. En los tipos de pactos, pacto número 1, o tipo de pacto número 1, los pactos entre partes iguales. ¿Qué significa? Significa que aquellos que están concertando ese vínculo son naturalmente iguales, tienen la misma dignidad, el mismo estatus, y conciertan entre ellos un acuerdo para beneficiarse el uno al otro. Un hombre con otro hombre tienen un pacto y dicen, por ejemplo, yo te daré servicio de arado en tu campo y tú me darás a mí servicio de agua al mío, a mi casa. O tú me darás vestidos tejidos de tu casa y yo te daré de lo que yo cosecho. Y haremos esto hasta 2 generaciones. ¿Firmado y sellado? Firmado y sellado. Eso es un pacto. En aquel tiempo no había que firmar ni sellar nada porque nada más con hablar era suficiente. Pero los hombres el día de hoy han perdido tanto la palabra, se han vuelto tan indignos en ello también, tan mentirosos y desleales, que hace falta, ponerlo por escrito, llamar a un abogado, colocar un sello húmedo, pasarlo por notaría y un montón de cosas. Incluyendo el matrimonio, que es una relación pactual también entre partes iguales, un hombre y una mujer. Mismos derechos, misma constitución, misma dignidad. Pueden ser diferentes en el sentido de que sexualmente son distintos y las características morfológicas pues son un poco distintas, pero son iguales delante del Señor, ¿ok? Y eso es otra relación pactual también, el matrimonio. ¿Qué clase de pacto es el pacto marital? Un pacto entre partes iguales. Un pacto laboral entre, por ejemplo, socios de una empresa es otro pacto entre partes iguales, un convenio. Se elabora un vínculo con un acuerdo entre partes iguales. Este es el tipo de pacto que a veces podemos encontrar en pasajes como Génesis 21-27. Vamos a ir allá. Génesis 21-27. Se me fue el 21, aquí está. Génesis 21-27 dice: y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. ¿Cuál era el pacto entre Abraham y Abimelech? Significa que ellos estaban pactando, estaban poniéndose de acuerdo en no luchar el uno contra el otro, mientras al menos estuvieran vivos, que respetaran ese pacto de no pasar el uno contra el otro y tener pleito el uno contra el otro, sobre todo porque Abimelech se había dado cuenta, muy pertinaz y audazmente, que Abraham estaba siendo bendecido por Dios y que estaba creciendo en dinero, ¿no? En posición. Le estaban naciendo muchos siervos y criados en casa, así que entonces estaba teniendo muchos trabajadores. Se estaba haciendo un pueblo cada vez más grande, Abraham. Y entonces te dijo, mejor me sale quedar bien parado con este. Ven acá, vamos a hacer un pacto entre tú y yo. Y Abraham lo hizo, no hubo problema. Hizo un pacto allí, era un pacto entre partes iguales. Y sellaron ese pacto allí, entre partes iguales, con algo material. Allí vacas y ovejas, ¿no? Sí, ovejas y vacas. Génesis 31. Otra mención de otro pacto de la misma naturaleza de los que estamos mencionando. Génesis 31, versículos 43 al 45, dice: respondió Labán y dijo a Jacob, ya no es Abraham, ahora es Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal.
¿Qué estaba sucediendo allí también? Pacto. Un pacto entre partes iguales. Son dos hombres que están concertando un pacto. Ahora, lo que distingue a la naturaleza de este tipo de pacto es que al ser entre partes iguales, hay condiciones que cada cual coloca al otro para que las cumpla y sanciones si no se cumplen. Eso es lo que distingue la naturaleza de este pacto. Como son dos partes iguales, esta parte le dice al otro, estas son mis condiciones, las sanciones si no cumplen, por ejemplo. Y esta parte le dice a este otro, estas son mis condiciones en este pacto. Cada uno debe comprometerse a cumplir las sanciones o los requisitos que ha colocado el otro en ese pacto. Por supuesto, este es un pacto entre partes iguales. El segundo tipo de pacto es el pacto que Dios hace con los hombres. Este es el segundo tipo de pacto que vemos en las Escrituras. El pacto que Dios hace con los hombres. Este tipo de pacto, en este tipo, los hombres, al ser criaturas finitas y débiles ante el Dios creador infinito y todopoderoso, no están en lugar de imponer alguna condición a Dios, porque no es un pacto entre partes iguales. Eso es lo primero que debemos decir. El pacto entre Labán y Jacob es un pacto entre partes iguales. Abimelech y Abraham, partes iguales. Pero Dios y el hombre, ¿es un pacto entre partes iguales? Nunca. Y esto es lo primero que debemos tomar en consideración cuando hablamos de los pactos con Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los pactos con Dios en la Escritura, notamos que el único que coloca condiciones en el pacto, ¿quién es? Dios. Eso choca como un camión a 300 kilómetros por hora contra la teología de la prosperidad. Ven y pacta con Dios. Condiciona a Dios. Dile, te doy esto para que me des esto en pacto. Sí, tú, vil cúmulo de polvo, criatura hecha de la tierra que pisotean los pies, tú le vas a hablar al alfarero, montón de barro, y ponerlo bajo tus condiciones. No le pido perdón por mis expresiones porque todas son bíblicas y fueron usadas tal cual en la Escritura para con nosotros el ser humano. Dios es el Dios creador, nosotros criaturas. Dios es el Dios infinito y todopoderoso, nosotros finitos, débiles, endebles, frágiles. Al menor embate del tiempo morimos, imagínese usted. No aguantamos 100 años. La mayoría de nosotros no aguanta 100 años. ¿Qué cosa, no? Mientras que el anciano de días tiene la eternidad por testimonio. Y usted quiere colocarle condiciones al Dios del cielo. Dios quiere que quienes escuchen luego esta predicación, pues en los diferentes medios, si tienen esa teología, pues arrepiéntanse y vengan prontamente a Cristo. Vamos a ver un ejemplo bíblico acerca de este modo o tipo de pacto en la Escritura. Otra vez a Génesis. Como muchos me conocen, me apasiona el libro de Génesis porque es un libro en donde hay muchos fundamentos para el resto de las Escrituras. Es un libro elemental para el entendimiento de las Escrituras. Y al final de cuentas, bueno, toda la Biblia es elemental para el entendimiento de toda la Biblia. Lea toda la Biblia. Génesis 17, aunque usted puede leer todo el capítulo en su casa y usted se va a dar cuenta que Dios está mandando y mandando, manda más que Cuyuní. Ajá, lo reconocen porque saben cuál es el lema de Cuyuní, ¿verdad? En todo el pasaje, Dios está colocando y colocando condiciones. Él mismo le dice que le va a dar bendiciones al hombre y le da también las sanciones que el hombre va a sufrir si no se sujeta a los términos pactuales. Pero en fin, al final de cuentas, es Dios estableciendo todo esto y el hombre entrando al pacto diciendo, sí Señor, ya está. Sí Señor, y a hacer lo que se le manda hacer, por supuesto, ¿no? No es sí Señor de boca y a quedarse sin hacer nada. Vamos a ver esto. Primeros 4 versículos de Génesis 17. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso.
el Shaddai en el hebreo. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, ¿qué notamos en esto? ¿Quién se levanta a hacer pacto con quién? Dios. Entre los pactos humanos cualquiera puede levantarse e ir al otro, y si el otro está de acuerdo, convienen y listo. Hay un vínculo, un pacto, un acuerdo, sus sanciones, sus requisitos o condiciones, y ya está. Pero en las Escrituras, los pactos con Dios en este contexto, es Dios quien viene al hombre. Mire cómo dice, es más, yo no puedo decirlo de otra manera, es que Él debe ser el primero. Él dice: este es el pacto que se va a concertar entre mí y ti. ¿Cómo sonaría eso si fuera entre nosotros, las personas, y uno se nombrara uno primero? ¿Qué diríamos generalmente? Esto es entre yo y tú. Si yo le digo así, esto es entre yo y tú, ¿ah? Mínimo le dice: no sabe hablar. Por lo menos, ¿no? O le dice, mira, oye, no seas maleducado. El otro primero, nosotros después, la cortesía, ¿cierto? La diplomacia, la cortesía. Esto es entre tú y yo. Pero este contexto no admite esa clase de diplomacia. ¿Sabe por qué? Porque la dignidad de quien está estableciendo el pacto es el creador del universo. Ciertamente es entre Él y nosotros. Tiene todo el derecho de decir: es entre mí y ti. ¿Se da cuenta? Es Él. Ahora, mire también esto. ¿Quién es el que establece las bendiciones? Dios mismo. Está en voz activa. No es que Abraham le dice: ahora que estoy en pacto contigo, hazme padre de muchedumbres, es mi condición del pacto. Dios se habría reído del cielo y dice: ¿qué te pasa, pequeño cúmulo de polvo? Hecho de la tierra en donde está el estrado de mis pies. ¿Tú me pondrás condiciones a mí, vasija de barro, al alfarero? No, no es así. Dios le dijo: yo te haré padre de muchedumbre. Yo te haré. Es voz activa. Allí Abraham está no solo en voz pasiva, sino en condición pasiva. ¿Qué hizo cuando le habló? Se postró y adoró. Y Dios entonces habló a él, diciéndole: este es mi pacto contigo. ¿Se da cuenta? No es nuestro pacto con Dios, es mi pacto contigo, dice Dios. Esta clase de pactos, en esta clase de pacto, lo único que podemos ver claramente aquí es que no son partes iguales, evidentemente. Dios es el que establece las condiciones, evidentemente. Dios es quien establece las bendiciones de ese pacto, evidentemente. Dios es quien establece las sanciones por la violación de ese pacto, evidentemente. Dios es quien establece la señal de ese pacto, evidentemente, y pudiéramos pasar toda la mañana aquí hablando precisamente acerca de ello. ¿Quién introdujo al pacto a quién? Dios al hombre, lo introdujo al pacto y coloca los requisitos según sus propios deseos, los deseos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí no hay un acuerdo entre partes iguales. Aquí hay una clara superioridad en Dios sobre el hombre. Dios decide quiénes entran en ese pacto, qué señal debe llevar, el tiempo, etc. Miremos esto una vez más en una última cita, en Ezequiel 16:8. Allí Dios es mostrado claramente como superior, y aún con todo esto, Dios se relaciona de manera especial con el ser humano. Vamos a abrir Ezequiel 16, versículo 8.
Es un pasaje hermoso que nos muestra la gracia, la misericordia, la bondad y el amor de Dios en pacto. Lo voy a leer en la versión textual 3. Dice: otra vez pasé cerca de ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, de lo que habíamos venido hablando, y entré en pacto contigo, dice Adonai Yahvé, y viniste a ser mía. Qué hermoso. Eso es una analogía, por supuesto, porque toma como analogía, como símbolo y analogía, ¿qué cosa? El matrimonio, el pacto marital. Ahora, el pacto marital en el ser humano es un pacto entre partes iguales. Pero cuando nosotros llegamos a pasajes como este, tenemos que recordar algo. Si bien él está tomando la analogía del pacto marital para hablarnos acerca del amor pactual que tiene por su pueblo, su asamblea, su iglesia, nunca debemos borrar las distinciones que hay. Este no es un pacto entre partes iguales. Nos ama como debe amar un esposo a una esposa, con un amor entrañable, profundo, nos cuida, nos sustenta. Y en Cristo mismo incluso se sacrifica por nosotros. Es intenso este amor pactual. Pero debemos recordar que Él tiene un lugar y nosotros el nuestro. Que Él en naturaleza es superior a nosotros, aunque ha descendido o codescendido para estrechar lazos con nosotros, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, que habiéndonos encontrado en nuestras sangres, en nuestra miseria, en nuestra maldad, en nuestra apatía relacional con Él, Él pues nos limpió, nos lavó, nos hermoseó y nos hizo entrar en pacto con Él. Él lo hizo. Él lo hizo. Y lo podemos ver aquí. Te di juramento y entré en pacto contigo. Y entonces fuiste mía. ¿Se da cuenta, hermanos? Es lo que hace generación tras generación el Señor con su pueblo sobre la tierra. Él está haciendo que la gente entre en su pacto. Es Él quien lo hace. Pensamiento final al respecto. Es en este tipo de pacto, este último tipo de pacto, el pacto que Dios hace con los hombres, el Dios creador con el hombre como su criatura, en donde nosotros nos detendremos mayormente, estudiando a lo largo de las Escrituras. Pero por lo pronto, el primer pacto que consideraremos en nuestra enseñanza es un pacto de naturaleza eterna. Esto es, que trasciende tiempo y espacio, y que es único en naturaleza también, que fue realizado cuando el mundo ni siquiera había sido todavía hecho por Dios. Este pacto fue concertado intratrinitariamente. ¿Qué significa eso? Entre las personas de la Trinidad, correcto, intratrinitariamente. Y es de hecho, este pacto, la sustancia pactual que teje la historia mediante cada uno de los pactos bíblicos y que mantiene unida y coherente toda la narrativa de la redención en las Escrituras. Este pacto es el pacto de redención, el cual, con el favor del Señor, ahondaremos el domingo siguiente. No se pierda el próximo capítulo de esta serie. Bien, puestos de pie, vamos a orar al Señor para agradecer que por su palabra hayamos sido tan edificados, nutridos. Dios es bueno, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Amado Padre Celestial, Señor, tú eres bueno, grande y misericordioso. Estamos gozosos, Señor, de poder recibir tu palabra, de escucharla, de que ella, Señor, entre no solamente auditivamente, sino que entre a nuestros corazones, a nuestras almas. Realmente tenemos deseo, amado Padre Celestial, de que nos permitas entender correcta y adecuadamente
todos estos temas. Ayúdanos, Señor, para que a lo largo de toda esta serie no solamente podamos aprender y tomar mayor conocimiento, pues no queremos ser, Señor, sencillamente una mata de información, un cúmulo andante de información, sino que queremos que de alguna manera todo esto venga a transformar nuestros corazones y podamos vivir a la luz de estas realidades bíblicas que se nos expondrán por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida también vaya girando alrededor de esto. Así como vemos que tu Espíritu estructuró lo que inspiró en tu palabra de una manera pactual, que de la misma manera nuestras vidas estén estructuradas pactualmente de la manera correcta ante ti, Señor. Estas cosas nosotros queremos profundizar, ahondar, y no podemos hacerlo de manera adecuada si nos dejas a merced de nuestro propio criterio y entendimiento. Nosotros no podemos entender las Escrituras, Señor, si tu Espíritu Santo no nos ayuda. Ayúdanos, Señor, y haz que nuestro corazón arda de deseo por comprender mejor, por aprender más y por vivir cada vez más acorde a lo que tu palabra dice. Nos alegra, Señor, que hayas escogido la estructura pactual para relacionarte con nosotros, porque esto, Dios mío, nos da la seguridad de que no abandonarás a tu pueblo, porque tú no quebrantas el pacto, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, que no mudarás tu pacto, que no se borrará de tus labios lo que has dicho para con nosotros. Y esto nos da esperanza, nos da consuelo, nos alegra el alma. Estas cosas, Señor, nos dan un profundo e interminable gozo. Gracias, amado Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén.